vamos a hablar sobre cómo en 1990 un joven adolescente por allá de Los Ángeles hackeó una red de teléfonos y gracias a eso obtuvo un Porsche. Ya ven, no anden infieles, amigos, no anden infieles. No le den clic a esos correos de que se ganaron un iPhone. Por favor, mis hermanos, por favor. Goku no necesita de su ayuda. Por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito, Pócar de Reyes. Una vez más aquí con los mismos de siempre, ya saben. Hoy me toca a mí comandar este rato ameno entre amigos, como cada semana, como cada viernes. En esta ocasión les voy a hablar sobre hackeos. El tema de hoy van a ser hackeos que se han hecho a lo largo de la historia. Evidentemente, la bibliografía es amplia, ¿no? Pero les traigo pues los que a mi criterio son los más característicos, ¿no? Y para comenzar, y más o menos se introduzcan o tengan idea de lo que van a vivenciar en este episodio, espero que lleguen al final, porque al final traigo datos de hackeos que he hecho en nuestro país. Quédense al final. Entonces, pues vamos allá, ¿no? Por ejemplo, imaginen, para aquellos que sean o no sean tan digamos, como tan conocedores del tema de las tecnologías, digamos que el código se escribe por líneas, ¿no? Entonces imaginen que por allá de 2018, 22 de estas líneas pusieron en problemas a una importante aerolínea de la Unión Europea, que durante 16 días un grupo de hackers robó más de 380 mil 456,000. No, va otra vez. 842. Ya estoy como la presidenta, ¿no? A ver, no, la coca por medio litro. No. A ver, va. Otra vez. Con 22 líneas de este código, una aerolínea importante de la Unión Europea fracturó las comunicaciones, bueno, más bien fracturó un poco su bolsa, porque un grupo de hackers vulneró su sitio web, robando importante cantidad de dinero. También vamos a hablar sobre cómo en 1990 un joven adolescente por allá de Los Ángeles hackeó una red de teléfonos y gracias a eso obtuvo un Porsche. Entonces, mis hermanos, yo les recomiendo que se queden. La neta, la vamos a pasar muy a gusto. Y pues, sin más, vamos a darle. Bien, pues para comenzar, vamos a centrarnos en Los Ángeles. En el verano, exactamente, de 1990. En donde un joven adolescente de 24 años, cuyo nombre es Kevin Poulsen, de 24 años, de Los Ángeles, California. En el 90. En el 90, así es. O sea que hoy tiene 59 años. 90. O sea, en 1990 así tenía es. 24 años. En 1900, ajá, sí, exacto. Hoy tiene 59 años, ¿no? 59 años. Sí. No 60 años. Así es, ya casi tiene 60 años este hermano. Este hackeo realmente fue un acto muy, muy, muy heroico, porque esta historia comienza en los albores de la cultura hacker. Imaginen Los Ángeles en 1990. Una popular estación de radio de nombre Kiss FM que se dedicaba a compartir el top 40, puro hit noventero de ese entonces, ubicado en la calle 102 de jingles pegajosos, según las fuentes consultadas. Esta estación promete regalar un Porsche 944 S2, por aquí va a aparecer una fotito, al oyente número 102 que llame tras sonar una secuencia específica de canciones. Las líneas telefónicas están saturadas de gente intentando ganar. Claro, esto es muy usual cuando una estación de radio popular anuncia que su audiencia puede ganar un premio. Excepto que un joven hacker apodado Dark Dante
tiene otros planes. Kevin Poulsen, de 24 años, aprovechó sus conocimientos de telefonía para tomar el control de las 25 líneas telefónicas de la estación en el momento exacto, bloqueando todas las llamadas excepto la suya. El resultado fue que él entró como llamada número 102 y efectivamente ganó el Porsche en vivo. Un truco de pranking telefónico. ¿Qué es el pranking telefónico? Ahorita lo profundizamos. Pero en general pues es un hacker. Es un hackeo que a través de algo que se conocen como recon de troncales y rutas PBX, el abuso de conmutadores centrales por monopolizar las líneas. Ese es, digamos, como ya a nivel técnico algo que no está como bien visto actualmente, como monopolizar todo. Ese fue uno de los riesgos de este ataque, tenerlo todo monopolizado. Denegación selectiva de servicios y el timing quirúrgico para que justamente él entrara en la llamada 102. El resultado fue que este joven pues ganó un Porsche por su habilidad en la tecnología. Esto en 1990. Esto en la comunidad hacker es como uno de los golden por la época, por la estación, por la ciudad. Y pues bueno, ¿no? Da paso a más historias, ¿no? Por ejemplo, en 2007, el vato que desbloqueó un iPhone y lo cambió por un auto. Estoy hablando de George O. Geohot. Al final vamos a pasar un glosario de todas las palabras. Así es. Se llama George, o su alias o su mote en la comunidad es Geohot o Geohot de George. No sé, soy un poco malo en inglés, pero este hermano es un hacker autodidacta famoso por jailbreakear un iPhone y vulnerar un PlayStation 3. Es fundador de Coma.ai, es una conducción asistida. Y pues para los que no sepan, jailbreak es un término utilizado, digamos, tal vez en la década pasada para vulnerar artículos o productos de Apple. Vamos a hablar exactamente de 2007, el año en que Apple lanza su primer iPhone. Un adolescente de 17 años llamado George Hotz, o como lo dije hace un momento, Geohot o Geohot, no sé cómo se pronuncia. Geohot, ¿no? Ajá. Sí. Se propuso una misión casi imposible: liberar el iPhone de la exclusividad de AT&T. Todos sabemos que en el vecino del norte, AT&T es la compañía telefónica más usada en ese país. Entonces, el iPhone venía casado, digamos, de fábrica con esa compañía. Una sola compañía telefónica creía que usar el dispositivo en cualquier red, tras 500 horas de trabajo, literalmente pasó todo el verano trazando con el teléfono unas 8 horas diarias. Logró burlar los códigos de seguridad del iPhone y desbloquearlo. Este hackeo pionero permitió usar el iPhone con otras operadoras, algo inaudito en ese momento. Las historias se vuelven legendarias cuando vemos lo que hizo este tipo, porque esto se viraliza en redes y se dice que se ganó un Ferrari. ¿En qué año fue, güey? Esto fue en el año 2007. La historia se vuelve legendaria cuando vemos lo que hizo George. Después de anunciarlo en su blog, intercambió este iPhone desbloqueado por un dulce Nissan 350Z, por aquí igual también va a aparecer, y 3 iPhones de 8 GB nuevos. En ese entonces pues era un producto novedoso. Y así es, cambió un iPhone por un coche deportivo y 3 iPhones más. Y 3 iPhones más. Así es. Valuado en decenas de miles de dólares a cambio de este teléfono hackeado. Este ha sido un gran final para un gran verano. Así es como se popularizó en su blog de George, porque pues gracias a ese iPhone él obtiene este auto, ¿no?
Yo sí leí sobre eso y creo que en su momento, o bueno, no recuerdo exactamente cuánto lo leí, pero según yo se metió en broncas igual como legales Sí, debió. con ¿Sí? Apple. Pero sí, o sea, él ya traía como una carrera de justo eso, era como el que salía algo y lo hackeaba y pasó igual como dice el Papu con el Play 3. Exacto. Cuando salió y dijeron que era inhackeable y pues no, como no. ¿Cómo no? Pero ahí lo cambió por el coche y otros 3 iPhones de otro usuario o fue Apple el que le dijo, No, a ver, por te otro ganaste? usuario. Sí, Ok. para un coleccionista. No. Las fuentes consultadas decían varios nombres. La neta no voy a decir ninguno porque sí son varios los nombres que dicen. Pero un coleccionista lo contacta, hacen el trueque. Él le da el deportivo a cambio del único iPhone en el mundo hackeado. De esa generación. El primero, ¿no? Exactamente, Más bien. el primero. Okay. Y pues esto igual para la parte técnica. Esto se hizo con un acceso físico de soldadura, intentando inyectar pues como variaciones en el voltaje. Se hizo un parche en el SIM para verificación de firmas y se registró en red con otros carriers o un lock efectivo. Esto hoy en día es como desbloquear el bootloader de un dispositivo. Esto actualmente se puede hacer, pero el momento en el que lo haces pierdes la garantía con el fabricante. El siguiente caso del que vamos a hablar está interesante porque tiene que ver con algo que se hace popular en redes, ¿no? Los secretos íntimos. Sabemos cuántas, por ejemplo, hay un futbolista famoso, ¿no? Que por ahí se filtraron sus fotos, sus videos. ¿Cuál de todos? Impresionante. Exactamente. Impresionante. Exacto. Brasileiro el amigo. Pero no las hackeó, ¿no? O sea, como que se filtraron. Se filtraron. Sí. Alguien las tuvo y las compartió. Las filtró, así es. Ok. Entonces, este caso es el caso de Ashley Madison, que en 2015 expuso infidelidades y gracias a esas evidencias expuestas, pues hubo tragedias, ¿no? El exponer identidades o datos está conocido como Lakeside, o es un repositorio público que es accesible para cualquiera con acceso a Internet. Y vamos a pasar a este caso porque es controversial y mediático, donde el hacking destapó secretos íntimos con una enorme repercusión pública en 2015. Un grupo de hackers llamado The Impact Team se filtró en la base de datos de Ashley Madison, un sitio de citas diseñado para personas casadas buscando una aventura. El lema del servicio lo decía todo: la vida es corta, ten una aventura. Millones de usuarios en todo el mundo confiaban en la promesa de discreción de esta plataforma, hasta que llegó el peor escenario posible. En julio de 2015, los atacantes anunciaron que había robado toda la información de Ashley Madison, datos de unos 37 millones de usuarios, y amenazaron con publicarla en un sitio público. La empresa detrás del sitio se negó a ceder el chantaje y así en agosto cumplieron su amenaza. Esto, insisto, pasó en julio y la amenaza se cumple en agosto. Liberaron a la red 9.7 gigabytes de datos que incluían nombres de usuario, correos electrónicos, perfiles con fantasías sexuales, transacciones con tarjeta sin números completos, como protección de los datos personales. O sea, tenían todo menos tu tarjeta. Podías sentir que tu tarjeta estaba a salvo, ¿no? Y en este instante, lo que había sido un oscuro secreto para muchos usuarios se volvió una bomba de tiempo pública. Las consecuencias fueron sísmicas por un lado. Por un lado, la filtración confirmó muchas sospechas, por ejemplo, que la enorme mayoría de usuarios eran hombres y que la empresa había creado perfiles femeninos falsos para interactuar con lo que ya se había notado, que había más hombres en su plataforma. Pero lo más grave fue en el impacto humano. Hubo extorsiones, algunos delincuentes empezaban a pedir dinero a usuarios a cambio de no revelar sus datos. Al menos 2 suicidios fueron vinculados, híjole, ahí tal vez tenga que esa palabra,
Al menos 2 de suscripciones autoinfligidas de la vida fueron vinculados con este hackeo, según informó la policía de Toronto. Imaginen el escándalo. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, aparecen en la lista de usuarios filtrados, celebridades expuestas, matrimonios destrozados. El ataque llevó el asunto de la seguridad en Internet y la privacidad de datos a los titulares de todo el mundo con un tono de morbo y advertencia que nunca antes. La propia policía de Canadá calificó el hecho como la pesadilla hecha realidad para los afectados. La empresa matriz de Ashley Madison ofreció una recompensa de $500,000 canadienses para dar con los hackers, pero hasta la fecha no se ha atribuido oficialmente la responsabilidad a ninguna persona concreta. En este caso, este caso dejó las lecciones importantes. Evidenció tanto fallos de seguridad en la empresa que no pudieron proteger la identidad y la sensibilidad de sus usuarios. Sea como sea, la filtración de Ashley Madison se recuerda como uno de los hackeos más polémicos de la historia moderna, donde la colisión entre tecnología, privacidad y moral tuvo consecuencias reales, incluso fatales. Un capítulo oscuro que ilustra el poder destructivo que puede tener un hackeo entre datos personales. Ya ven, no anden infieles, amigos, no anden infieles. Es bien famoso Así ese caso. es. De hecho, hay un documental, no sé si en Netflix o en HBO o algo así. Hay un documental sobre ¿Madison? sobre Ashley Madison. Y sí, ahora era de esos, o sea, clásicos que te salían donde conoce qué, chicas, no sé qué, a un kilómetro de distancia de tu casa y ese tipo de cosas. Y también justo eso, ¿no? Se destapó que pues en realidad la mayoría de base pues eran hombres y justo lo que dice el Papo. Y La empresa cochinotes. y lo que hacían, o sea, era justo eso, era como ya estaba como automatizado y te empezaban a platicar y de repente pues tenías que desbloquear como créditos o como cosas así para poder leer los mensajes y ese tipo de cosas tenías que comprar y pues era donde iban Pero, su lana. ¿qué fue lo que hicieron estos güeyes, los hackers? Hicieron un portal en donde ahí metieron a todos los correos, todos los nombres, y tú te metías y en el buscador ponías, no sé, el Sí, correo. salió un buscador así, o sea, ellos pusieron tal cual la base en un lado, Ajá. pero en algún momento yo recuerdo que salió igual, sí, justo un buscador y podías buscar tu correo, a ver si estaba ahí. A ver. Así es. Justo lo que dice el Papu, justamente así es. Vulneran el sitio, exponen lo que decía al inicio, un leak site. Un leak site como Wikileaks y estos sitios. De hecho, traigo casos de México que tienen que ver con esto. Y en el caso de Ashley Madison, pues fue justo eso. Se publica en un sitio para acceso a todo aquel que tenga acceso a Internet. Entonces, este caso, pues sí tiene documental. Si quieren profundizar, pues pueden ir a la plataforma de su interés, pero y pues justo por eso, no podía dejarlo de lado, ¿no? Y vamos con uno de los casos que en lo particular a mí me llama mucho la atención y es con el que iniciaba la intro de este capítulo, ¿no? Que es el caso de British Airways. La aerolínea de la Unión Europea que en 2018 sufrió un ataque que vulneró la información, ahora sí, de 380,000 transacciones de sus usuarios, ¿no? Entonces, pasemos ahora a hablar de este ataque, que en términos de tecnología fue altamente sofisticado y demostró cómo a veces no hace falta un ejército de hackers ni un virus enorme para causar estragos, sino pocas líneas de código bien ubicadas. En el verano de 2018, la aerolínea British Airways sufrió un breach. Un breach es, pues digamos, como una caída, un hackeo, un ataque, una violación de datos que afectó a 380,000 clientes y sus transacciones de compra de boletos para sus viajes. Lo increíble es cómo hicieron un grupo de ciberdelincuentes conocidos como Magicard,
Magicard. Sí, porque Maga es otro pedo, ¿no? Magicard, así es. Un grupo conocido como Magicard infiltró apenas 22 líneas de JavaScript maliciosas en la página del sitio web de British Airways. Así es, 22 líneas de código, mis hermanos. Con este minucioso y fragmento código localiza, aquí se las vamos a poner las 22 líneas porque claro que las tenemos, lograron robar en tiempo real toda la información con los clientes. Ingresaban en el formulario de pago nombres, direcciones, emails, números de tarjeta, fechas de expiración e incluso los códigos de seguridad de dichas tarjetas. ¿Cómo fue posible algo así? El ataque fue un ejemplo de skimming digital, altamente dirigido por el grupo de hackers antes mencionado. Primero comprometió a los servidores o aprovechó las credenciales de un proveedor de British Airways para tener acceso a los archivos de la web. Luego identificaron una biblioteca de JavaScript legítima, modernizer.js, usada en el sitio de British Airways y le añadieron un pequeño script espía. Este script malicioso se activa en la página de pagos, capturando los datos de la tarjeta cuando el cliente hacía clic en enviar y los enviaba a un servidor controlado por el grupo de hackers. Teorías dicen que el grupo de hackers tenía motores automatizados que distribuían centavo a centavo estas cantidades en paraísos fiscales para volver irrastreable el dinero. Lo más impresionante es que ni siquiera las aplicaciones móviles se salvaron. Tanto el sitio web como la aplicación móvil de British Airways durante 16 días operaron de manera normal. Del 21 de agosto al 5 de septiembre de 2018 nadie notó nada hasta que un investigador externo descubrió la anomalía y avisó a British Airways. La aerolínea rápidamente quitó el script y publicó el incidente. Las consecuencias fueron serias. British Airways enfrentó cargos por la vulnerabilidad de datos personales de más de 380,000 usuarios. La multa ascendía a más de 20 millones de libras esterlinas. Como lo descubrió la prensa, fue un robo sencillo, pero bien ejecutado. Solo 22 líneas de código vulneraron una de las páginas web de una de las aerolíneas más importantes de toda la Unión Europea a lo largo de toda la existencia de esta misma. Esto, mis hermanos, pues justamente simplemente deja algo como a conciencia, que realmente no se necesita como ser el mejor hacker o el más experto en todo, porque simplemente fueron 22 líneas de una tecnología que ocupaba la aerolínea para procesar sus pagos y al final pues se robaron una cantidad importante de dinero. A lo mejor no el mejor hacker, pero sí uno muy bueno para saber qué 22 líneas tenía que cambiar, supongo, ¿no? O sea, no. Que según yo tampoco son tan... También le hizo ese caso en algún momento. Según yo, o sea, más que eso era como conseguir el acceso, ¿no? Que consiguieron las credenciales de un proveedor. Eso era como lo chido. Ya una vez dentro, bueno, es modificar el archivo y sí, todo fue desde el cliente. Y lo que yo tengo entendido es que, pues básicamente eso, ¿no? Como que al enviar la petición o lo que fuera, o sea, se iba hacia otro lado. Pero tan robusto y tan sofisticado, según yo, no fue. Okay. O sea, sí tenía que saber de lo que hacía, ¿no? Y qué es lo que querían hacer. No, pero así como hacer cosas súper truculentas. No eran necesarias. Tener las credenciales de alguien, entrar y meter estas 22 líneas. Entonces alguien se metía, bueno, estos güeyes agarraban el código de la tarjeta y todo. ¿Hacían depósitos de esa tarjeta? Bueno, ¿hacían retiros o cómo lo hacían ahí para...? Tarjetas del Oxxo, creo. Haz de cuenta que es como un reloj de arena. Entra la cantidad y se va distribuyendo y del otro lado llega un montón de cuentas de paraísos fiscales. O sea, por ejemplo, tu boleto cuesta 10 pesos y esos 10 pesos se vuelven centavos, pasan por el filtro y llegan a paraísos fiscales en distintas cuentas. Y la aerolínea detectaba que se había pagado y no tenían bronca. Sí, exacto, no había solo problema. No les llegaba el dinero a ellos. Solo no les llegaba el dinero a ellos. Qué chingón. Solo fueron 4 pasos los que hicieron este grupo de hackers. La primero fue justamente la intrusión en el servidor y esto solamente se puede hacer con credenciales. O sea, las credenciales se vulneraron. ¿Alguien interno pudo haber sido? Alguien interno. Sí. O igual a lo mejor se metieron algún
Bueno, no porque sacaron las credenciales. Dice, sí, yo creo que... Alguien. O hicieron ingeniería social y sacaron las... Dice, soy tu jefe y pásame tus credenciales. Y Okay. sí, patroncito. Y claro que sí, ahí están. Ahí están, exacto. Un hook al submit. Un hook es como un observador, algo que se ejecuta al momento del pago. Un dominio gemelo SSL que como que replicaba el sitio para que el usuario final pensara que era un sitio fidedigno. Y ingeniería social. El caso resuena porque pues justamente British Airways es una de las aerolíneas que mayor cantidad de vuelos en el año emite, no sé cómo sea el verbo. Pero pues dicho esto fue en 2018, vamos a pasar a otro caso que nos transporta directamente a nuestro país, a una de las compañías más importantes, que es Pemex. Pemex con un ransomware y el descuento de 48 horas. ¿De qué estoy hablando? Un malware es una cifra en sistemas que pide pago o cripto por la llave de tus datos. Es algo como un secuestro digital. De los cielos de la aviación, pasemos al petróleo subterráneo. En noviembre de 2019, Petróleos Mexicanos, Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana, sufrió el ataque cibernético más grande de su historia. En plena noche de un domingo, un ransomware, un virus de secuestro de datos, infectó la red interna de Pemex. La compañía detectó la intrusión y apagó de emergencia miles de computadoras y servidores en todo el país para detener dicha vulnerabilidad. Aún así, el daño ya estaba hecho. Sistemas críticos, incluyendo el sistema de pagos y otros procesos internos administrativos de la compañía, quedaron congelados. Los empleados de Pemex de repente no podían ni usar el correo electrónico institucional, tuvieron que coordinarse por WhatsApp para seguir operando de manera ordinaria. Pronto se supo la magnitud de los atacantes. Dejaron una nota de rescate en las computadoras, indicando que los datos estaban cifrados y exigieron 556 bitcoins, alrededor de $5 millones en ese entonces, a cambio de liberar el sistema. Además, impusieron un plazo de 48 horas para pagar, ofreciendo incluso un precio especial de descuento si Pemex pagaba rápido. Así es. El ransomware identificado para el tipo se llama Doppelpaymer, asociado a un grupo de ciberdelincuentes que había golpeado antes a otras instituciones en otros gobiernos y en otros países. A los hackers mediante correos o routers dejaron entrever la burla hacia Pemex porque se perdió la oferta de descuento para no pagar enseguida, pero aún podía enviar los 565 bitcoins antes de la nueva fecha límite. Este ataque también impactó porque Pemex ya venía de un momento financiero delicado, deudas altas y producciones bajas en el país. El golpe del ransomware sumó presión. Se estima que las pérdidas por interrupción y remediación alcanzaron decenas de millones de dólares. De hecho, se comparó en el caso de Norsk Hydro en Noruega, una empresa que tampoco pagó rescate, pero gastó hasta 71 millones de dólares recuperándose. Pemex no divulgó cifras exactas de costos, pero la reputación quedó tocada. Se cuestionó la preparación de sus sistemas, de la gente que está detrás de la seguridad y ciberseguridad de los datos de miles de mexicanos. Y se alzó la voz sobre la necesidad de reforzar la seguridad de las infraestructuras en dependencias mexicanas, porque se sabe que no solo Pemex ha sido una institución vulnerada por hackers mexicanos o de instituciones de hackers en el mundo. Este golpe ocurre un domingo por la noche, en donde pues este grupo de hackers roba los datos de Pemex, haciendo algo que se conoce como phishing, que es como ofrecer dinero a través de anuncios. Lateral movement,
que esto es un mapeo de cosas que se compartieron. Un cifrado orquestado por dominio, que justamente por el fuera de horario, el dominio fue vulnerado cuando ya no estaba operando. Y pues bueno, esta nota recorrió varios medios nacionales e incluso internacionales. Pemex fue vulnerado, mis hermanos, en 2019. Va a haber examen, espero que estén tomando notas. O sea, a un trabajador le llegó el correo de, güey, te ganaste un iPhone 17. ¿no? Da clic aquí, que Goku necesita de tu ayuda, ¿no? Y deposita en esta. Y, sí, abrió el PDF y con eso cayó. Con eso bailó. Con eso se príncipe nigeriano que tiene una herencia y que no sabe a quién dársela. Una vez más. Exactamente. Así es, mis hermanos. Así es. ¿Cómo estará ese güey que le dio clic a ese pinche? ¿Habrá aprendido o no? ¿O sigue con sus clases de phishing? No, yo creo que sí, ¿no? Imagínate que te toque una de esas, o sea, y ser el que sabes que abrió ese... ¿Y estará vivo? ¿Quién sabe? Porque sí fue un putazote de varo, ¿no? Pues se supone que no se pagó el rescate. Se supone. Ajá. Pero pues probablemente sí se pagó, porque no... Ya nunca se dijo más, ya no se supo más del caso. Esto mismo, por ejemplo, le pasó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pero la UNAM sí simplemente hizo un sitio. Así como que un respaldo que tenían lo publicó en otra URL y dejaron a los hackers ahí. Que jugaran con eso. Okay. Nada más eran calificaciones, eran como historial académico de alumnos. No había información como tan delicada. Y hablando de México, vamos a seguir con otro caso que tiene que ver ahora, pero con el ejército mexicano. Este hackeo se conoció como Guacamaya Leaks. ¿Se acuerdan que hace 2 casos hablamos de estos leak sites, que son como lugares que publican información vulnerada sobre datos sensibles de cosas, ¿no? El siguiente caso nos lleva a un episodio reciente, porque esto ocurre en 2022 y sin precedentes en México, tanto por la cantidad de información sustraída como por sus implicaciones políticas. Hablamos del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, o mejor conocida como Sedena. En septiembre de 2022, ejecutando por un colectivo hack activista internacional conocido como Guacamaya. Este grupo, motivado por denunciar corrupción, abusos y vínculos oscuros en gobiernos latinoamericanos, logró penetrar en los servidores del correo de la Sedena y extrajo la asombrosa cifra de 6 terabytes de información, equivalente a millones de correos y documentos confidenciales del gobierno mexicano, la seguridad nacional e incluso dicen algunas fuentes que casos internacionales fueron filtrados. Fue en palabras de periodistas el golpe más serio en ciberseguridad en el Estado mexicano hasta la fecha. Lo impresionante aquí no fue solo la cantidad de datos, sino lo que revelaron la noche del 29 de septiembre de 2022. El periodista Carlos Loret de Mola, del portal Latinus, dio la primicia entre correos filtrados que había información delicadísima como reportes médicos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se descubrió que sufrió una serie de crisis de salud en enero de ese año que no se habían informado públicamente. Detalles operativos de operativos fallidos en el estado de Culiacán en 2019. Información detallada sobre el Culiacanazo donde se liberó al hijo del Chapo Guzmán. Intercambios tensos sobre Sedena en Marina y muchas otras interioridades de seguridad nacional. Básicamente los hackers dejaron al descubierto secretos que normalmente tardarían décadas en emerger y que por concepto solo los más altos puestos de las dependencias tienen acceso. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó al día siguiente este hackeo y trató de restarle importancia a ciertas cosas. Sí, tengo varios achaques de salud, nada grave, llegó a decir en sus mañaneras, por el daño que estaba hecho. La opinión pública se enteró de la información clasificada
Desde compras de militares, vigilancias a periodistas, hasta comunicaciones internas que evidenciaban quizá la falta de preparación de ciberseguridad de una de las instituciones más sensibles e importantes del país. En uno de los comunicados casi poéticos, Guacamaya dijo: "No necesitaban que hackeáramos para saber algo evidente. En México y el gobierno del narco son uno". Técnicamente se supo luego que Sedena usaba servidores de correo electrónico desactualizados, con vulnerabilidades conocidas que Guacamaya pudo explotar y aprovecharon los fallos de seguridad elemental. Fue una especie de coladera que nadie había parchado, y así un grupo de hackers posiblemente radicado en Centroamérica, sin tantos recursos, más que su habilidad técnica, lograron lo que potencias extranjeras nunca habían podido conseguir abiertamente hacia un gobierno latinoamericano en términos de defensa nacional. Este caso es, como ya escuchamos, un caso bastante controversial por la cantidad de información que se revela. 6 terabytes de datos. Esto se logra por un exchange que no tenía un parche crítico o un parche aceptable. Fue una exfiltración masiva y silenciosa y se publicó como agenda hack activista. Esto, pues, como su nombre lo dice, son como actos que hacen grupos de hackers para beneficio de la sociedad. Y justo para el cierre de este episodio, traigo una pequeña nota de un hackeo, porque no todo es malo en el mundo del hacking. El hacking se conoce entre varios términos. Está dividido por colores. Hay que el hacker gris, que el verde, que el negro, que el rojo. Y cada uno tiene como un área de cobertura. Hay hackers buenos, hay hackers que ocupan su conocimiento y se le llaman hackeos éticos. En 2017 hubo uno que detuvo una pandemia. Este hackeo se llevó a cabo en 2017, en mayo de ese año, por una compañía que se llama WannaCry. Estos hermanos están relacionados con hospitales, empresas de gobiernos y radican en el Reino Unido. Las pantallas piden el rescate con relojes que cuentan hacia el pánico. En medio del caos, un investigador revisa el binario y encuentra una cadena rara, un dominio absurdo que era un malware de consulta de inicio. Ese dominio no está registrado, lo registra y posteriormente, al instante, el malware, al verlo vivo, se apaga. El mundo respira por un acto técnico que digamos que después de un sitio falso fue reemplazado por un sitio pues correcto, ¿no? Fidedigno. No fue suerte, fue ciencia aplicada con reflejos. El gesto de registrar un dominio que a cualquiera le tomaría segundos, aquí apagó un incendio global en el recordatorio de que el hackeo ético también escribe leyendas. A veces la línea entre desastre y control es una consulta de DNS. Esto se logró gracias a un análisis técnico, hallar la cadena del dominio que estaba dañada, un registro inmediato, activar un kill switch y algo que es conocido como sign hold para telemetría y bloqueo. En términos generales, la telemetría le dice al interesado toda la trazabilidad que ocurre en su software. Entonces, mis hermanos, si llegaron hasta aquí, están listos para las preguntas. Para las preguntas. Porque pues estamos llegando ya al cierre de este episodio comandado por un servidor. Hablamos de hackeos. Y pues nada, mis hermanos, no sé si quisieran ustedes, Rojo, Apolo. Tengo una pregunta, señor Adelante. hacker. ¿Y qué pasó con Invictus? ¿O cómo se llamaba? ¿Invictus? No. Anonymous. Invictus es una tienda, ¿no? ¿Qué pasó con Anonymous? Ahí sigue. Pero sí en algún momento hizo alguna revelación de datos importantes o era pura mamada.
Es que según yo, Anonymous, más que estar sacando como datos y eso, es como la organización. Ay, hace poco lo vi. O sea, se juntan más como para hacer como ataques específicos contra cosas que no están de acuerdo, no son tan bien vistas, pero no como tal como para el robo de información o ese tipo de cosas, sino hacen más como ataques de denegación de servicios. Ok. Y eso, y digo, muchas cosas se les atribuyen a ellos, pero según yo no es como su función. Ok, no los estoy retando, nada más era una pregunta nada más. Creí que era más como lo de Guacamaya, entonces sí, no, según yo ellos no hacen como tantas cosas así. Ok. Sí, Guacamaya Leaks son unos hack-activistas. Ok. Como activistas de Greenpeace y esas cosas. Sí, porque también Anonymous era como un pedo activista, ¿no? Entonces, pero creí que van como de la mano, entonces. Tal vez tengan menos actividad o sean no. Menos activistas. Menos activistas en el mundo de hackeo. Pero pues así llegamos al final, mis hermanos, de estas historias de hackeo. Aquí va a salir toda una lista así de un glosario. Así sí. Créditos, no de todas las palabras raras que se aventó el Papu para todos los que no lo entendieron. O no, tal vez no parezca nada. ¿No? ¿Verdad? Pero bueno, pues no, de mi parte, interesante. Yo creo que en algún momento podremos hablar más de alguno en específico. Pero me gustó entonces. No le den clic a esos correos de que se ganaron un iPhone. Por favor, mis hermanos, por favor. Goku no necesita de su ayuda. Por favor. Se los prometemos que no. De veritas. Hagan caso a lo que nos decían nuestros papás de no todo lo que está en internet es verdad, mis hermanos. No le den Solo clic. este podcast. Solo este podcast. Y además es opinión, recuerden. Aquí no estamos fomentando nada. Sí. Así que mis nosotros sí dónenos. Nosotros sí necesitamos ayuda. Goku no. Muy bien, mis hermanos. Pues que estén muy bien. Hasta la próxima. ¿Qué? Like, suscríbanse, comenten. Donen. Arriba, donen, sobre todo donen. Y bueno, todo el ritual. Sí. ¿Cómo es el Papu? Ahí nos vemos. Adiós. Nos vemos pronto. Que estén muy bien.